primer lugar, obviamente, aquí ya hay una serie de personas en la audiencia, pues saludaros a todos, daros los buenos días. Soy José Luis Zimmermann y soy director de Asuntos Públicos para Facebook en España y Portugal. Y estamos encantados, ¿no?, de presentar aquí esta iniciativa de la mano de la FAD y con la participación activa del Ministerio de Educación, hoy aquí representado por el Secretario de Estado. Una iniciativa que, obviamente, por nuestro lado, pues se enmarca en este compromiso que tenemos en Facebook, un compromiso muy activo de proteger a las personas que interactúan y que utilizan nuestras plataformas, de proteger esa interacción, esa conexión. Nosotros queremos y animamos, obviamente, a que las personas se conecten e interactúen y hablen entre ellas en libertad, que lo hagan utilizando este derecho, pero, obviamente, también que lo hagan con el respeto al resto de personas y que esa utilización de ese derecho pues, no lleve a situaciones intimidatorias, de abuso, etcétera. Nosotros trabajamos activamente en proteger, insisto, esta seguridad. Al final, como somos una compañía de un impacto muy relevante, pues al proteger o al hacerlo en nuestras plataformas también lo hacemos indirectamente en la sociedad en su conjunto y lo hacemos de la mano de organizaciones como la FAD, organizaciones que operan y que trabajan con nosotros a nivel mundial para mejores prácticas, para proyectos como los que hoy aquí presentamos. En concreto, esta iniciativa Desactiva tus prejuicios, que bueno, vais a ver ahora con mayor detalle, tiene o ha tenido una fase inicial, un génesis hace un año, ¿no?, en donde se lanzó la primera fase de esta iniciativa. Hoy esta segunda fase, en lo que se centra fundamentalmente, es en una guía educativa que lo que pretende es trabajar con los alumnos, que lo que pretende trabajar es en la comunidad educativa para mitigar los prejuicios como ese elemento inicial a ese posible discurso de odio, intimidatorio, esas situaciones de abuso que se puedan dar en el caso de nuestras plataformas y obviamente también en la sociedad. Y lo hace además a través de una técnica pues muy innovadora, una técnica muy especial que es el teatro social, que ahora vais a ver cómo se desarrolla. Por mi parte, agradecer de nuevo, obviamente, el trabajo conjunto con la FAD, que para nosotros es esencial para este objetivo y para conseguir que este compromiso se mantenga y, por supuesto, la colaboración intensa y muy activa del Ministerio de Educación en este proyecto que consideramos tan, insisto, importante para mantener ese compromiso para el que dedicamos muchísimos recursos, no solo a nivel español, sino a nivel mundial. Entonces, ya sin más, Beatriz, te doy paso para que continúes, simplemente insistiendo de nuevo en ese agradecimiento por el lado de Facebook. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, José Luis. Bueno, muy buenos días y bienvenidos y bienvenidas a todos y todas las asistentes. Ya tenemos 63 personas. Nuestro agradecimiento al Secretario de Estado de Educación y Formación Profesional, a don Alejandro Tiana, por acompañarnos hoy. También, por supuesto, a Facebook, a todo su equipo y a José Luis Zimmermann, que hoy representa a la compañía también, pues por el apoyo, porque sin ellos no hubiera sido posible hacer este proyecto, y sin duda también a los medios de comunicación, que sabemos que os haréis eco de este proyecto. El evento, que va a durar 1 hora, en principio tiene una primera parte de presentaciones institucionales como las que estamos viendo. Luego, Stribor Kurik, que es el investigador del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de la FAD, va a presentar el proyecto, los resultados de la investigación y el proyecto escolar. Y luego tendremos un turno de preguntas de unos 10 minutos al final. Yo siempre arranco diciendo que la FAD, efectivamente, a pesar de su nombre, no solo se dedica a la prevención del consumo, o del consumo de drogas y las adicciones, sino también al desarrollo juvenil. Y este es uno de los claros ejemplos. Y no es el único. Luego lo comentaré un poco más. Este proyecto, Desactiva tus prejuicios, piénsalo otra vez. La verdad es que incluso con el nombre lo que hace es invitar a la reflexión, a entender las consecuencias, a la empatía, y de esto se trata.
es un proyecto que tiene 3 componentes. En primer lugar, una investigación que siempre nos sirve para definirlos con más adecuadamente, nos pone las pistas de por dónde tenemos que poner los pesos. Luego es un programa escolar del que hablaremos, también con su parte de innovación. Ya sabemos que el teatro social no es una herramienta innovadora, pero en este caso pues tiene unos componentes muy interesantes que comentaremos. Y luego, por último, con un concurso en el que queremos ver qué cosas se han hecho en el aula, qué ha pasado, guiones, etcétera, y entonces ahí poder, de alguna manera, visibilizarlos. No solamente que se trabaja en el aula, sino también darle voz a estos productos, a estas cosas que han sucedido tan interesantes en el aula. Yo muy brevemente quería contestar a 3 cosas. Una, el por qué trabajarlo desde el aula. Otra, por qué con teatro social. Y la otra, por qué FAD y Facebook. Pero va a ser muy breve. En primer lugar, ¿por qué desde la escuela? La verdad es que para nosotros trabajar estereotipos y prejuicios es muy importante hacerlo en un entorno seguro. Y la escuela es un entorno seguro. A veces la familia, el hogar, perpetúa ciertos estereotipos. Y el hecho de trabajarlo con los pares en un entorno seguro, con el apoyo de los docentes, nos parecía muy adecuado. De hecho, en segundo, bueno, es muy importante en el fondo trabajar estereotipos y prejuicios porque, como decía José Luis, son un poco la base de violencias, de discriminación, de discurso del odio, de intolerancia, etcétera. Por lo tanto, lo que hace es sociedades más injustas en general. Y máxime si estamos hablando de sociedades cada vez más diversas, en la que aceptar el diferente y a mí no me gusta nada utilizar la palabra tolerar, la tolerancia, sino es mucho más que eso, es abrazar la diversidad como un valor, es absolutamente fundamental. ¿Por qué desde el teatro social? Porque no es una herramienta nueva, pero desde luego es una herramienta de aprendizaje súper potente. Además, es también una manera de trabajar la resolución de los conflictos y esto genera los estereotipos, los prejuicios, la discriminación, genera conflictos, genera acoso, genera un montón de temas que se puede trabajar de esta forma. ¿Por qué es tan potente como herramienta de aprendizaje? Es porque, de alguna manera, los estereotipos y prejuicios muchas veces están en un nivel inconsciente. Entonces, el vivirlo, el sentirlo, el actuarlo, el trabajarlo de esa manera, lo pasa desde la inconsciencia a la consciencia. Y entonces se puede trabajar de otra manera. Y luego, además, uno de los componentes que a mí más me gusta es que esta propuesta ha salido del teatro social universitario. Entonces, quitamos un poco esa mirada adultocentrista que muchas veces tenemos cuando creamos proyectos y incorporamos la mirada juvenil para trabajarlo de una manera. Y por último, ¿por qué FAD y Facebook? Pues, como decía, en FAD no es la primera vez que trabajamos sobre estos temas. Tenemos proyectos que está trabajando la inclusión y la diversidad en general. También tenemos investigaciones, no solamente de este proyecto, sino otros proyectos como el Barómetro Juvenil sobre Tolerancia y Discriminación del 2019, entre otros. La verdad es que para nosotros es un área muy importante a trabajar. Y para ambas organizaciones el construir una sociedad más tolerante, más inclusiva, más respetuosa con el diferente y trabajar desde la raíz y a largo plazo nos parece fundamental. Y nada más, quería dar paso al secretario de Estado de Educación y Formación Profesional, don Alejandro Tiana, una persona que conocemos y que ha colaborado con la FAD, al que realmente admiramos mucho y que agradecemos un montón que esté con nosotros hoy. Alejandro, muchísimas gracias y te dejo el micrófono. Gracias, Beatriz. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, José Luis, también, al que he tenido ocasión de conocer con anterioridad. Para mí es una satisfacción estar aquí y os agradezco mucho la invitación. Y digo que es una satisfacción al menos por 2 motivos, ¿no? El primero porque, bueno, son ya muchos años de trabajo con la FAD, con Facebook menos, el Ministerio colabora también, pero con la FAD personalmente, bueno, va camino de 20 años de colaboración en distintas actividades y ocupando distintas posiciones y siempre he valorado mucho el trabajo que hace y sé cómo ha ido además evolucionando de aquella fase que tenía la lucha directa contra la drogadicción, el consumo, etcétera, a una apertura hacia lo que es el desarrollo de valores, una educación que
constituye a personas completas, bien desarrolladas, que por tanto pueden reaccionar ante esos estímulos a veces negativos que vienen del entorno, ¿no? Y eso es algo que he valorado siempre mucho. Yo creo que esta iniciativa que ahora nos presentáis va orientada también en esa dirección y, por tanto, me agrada. Y eso, desde luego, era un motivo, si no hubiera otro, para participar. Pero es que, además, yo creo que lo que aquí nos estáis presentando hoy es algo que encaja muy directamente con varias de las líneas de trabajo que ahora mismo estamos impulsando desde el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Como sabéis, los que nos escucháis, a final del año 20, en los últimos días del año 20, se aprobó la ley que modifica la Ley Orgánica de Educación. Hay una Ley Orgánica de Educación refundida, nueva, completa, que abre vías para el futuro. Es una ley, yo me gusta decir, una ley abierta, que lo que hace es dejar vías para que podamos desarrollar a medida que las necesidades, las exigencias de nuestro entorno se vayan llevando a cabo, pues para darles respuesta desde el mundo educativo, ¿no? Y dentro de esa transformación que estamos intentando impulsar, pues hay un elemento muy fundamental que es el que se refiere al currículo. En última instancia, es el trabajo que se lleva a cabo en las aulas y en los centros educativos entre alumnado, profesorado, con los ecos siempre de las familias y del entorno, ¿no? Y este tipo de actividad que hoy nos proponéis aquí, pues encaja plenamente con esas ideas que estamos intentando plasmar en normas e impulsar y fomentar que sean realmente trasladables o traducibles a la actividad educativa cotidiana, ¿no? Efectivamente, hay toda una serie de cuestiones que tienen que ver con cómo concebimos el mundo, con cómo entendemos cuál es nuestro papel en él, que son elementos de una actividad educativa. Has dicho, Beatriz, y me gusta mucho oírlo, te has referido a la escuela como un lugar seguro. Yo diría que la escuela es la institución que nuestras sociedades han creado para asegurar que todas las personas, independientemente de cuáles sean sus circunstancias, condiciones, orígenes sociales, familiares o del tipo que sea, tienen la posibilidad de desarrollarse plenamente y de llevar una vida que sea una vida lo más completa posible dentro del entorno en el que estamos viviendo, en la sociedad tan compleja y tan cambiante que estamos viviendo. La escuela es una institución de primer orden y, por tanto, la escuela no puede dejar de atender toda una serie de cuestiones que tienen que ver con esa formación humana completa. Y aquí hay un elemento muy importante, que vosotros lo habéis subrayado, que es, bueno, cómo concebimos el mundo en el que vivimos. Y cómo concebimos el mundo en el que vivimos tiene que ver, obviamente, con qué sabemos del mundo, qué aprendemos de él, cómo nos situamos en él, pero también con muchas cosas que recibimos y que interiorizamos sin acabar de hacerlas racionalmente y sin acabar de convertirlas en elementos racionales. Y es esto que vosotros habéis estado hablando también, que son los prejuicios que acumulamos, ¿no? Prejuicios que tienen a veces modos de construcción de la realidad que no son necesariamente negativos, pero que muchas veces sí que lo son, porque transmiten ideas negativas o ideas falsas que no necesariamente se corresponden con la realidad del mundo en el que estamos, ¿no? Y, por tanto, distinguir qué hay de eso, en los prejuicios, qué hay detrás, qué sentido tienen y poder confrontarlos y poder criticarlos y poder adoptar posiciones a partir de ese conocimiento que entre todos construimos es fundamental. Y la escuela tiene que encontrar un espacio también para eso, ¿no? Es verdad que esto no está ligado exclusivamente a una materia o a otra materia, con esa concepción que a veces tenemos de que todo en la escuela debe ser materias nuevas y nuevas para cada tema que surge, ¿no? La escuela tiene una parte muy importante que es un trabajo transversal. Y esto es algo muy importante y en el mundo educativo actual es todavía más importante, ¿no? Porque lo transversal no lo podemos concebir como eso que es como residual, como aquello que uno hace si le parece y si no, no, que el profesor interioriza como buenamente puede o bueno, pues si tiene que trabajar sobre tal cosa, pues a la hora de organizar su actividad, pues lo tiene en cuenta de tal manera o de tal otra. ¿Qué es eso? También.
pero no es solamente eso. Y en el modelo curricular que nosotros estamos intentando desarrollar hay un elemento que, si conseguimos triunfar en eso, va a ser muy importante para conseguir un avance en la educación en España, que es dejar un espacio de autonomía curricular a los centros educativos. Nuestra idea es que en la definición del currículo, de qué dice el Ministerio, de qué dicen las comunidades autónomas, de cómo se organizan cada una de las áreas o materias de las distintas etapas, es que debemos dejar un espacio a los centros para que puedan desarrollar actividades que tengan que ver con todo este tipo de elementos transversales, que son elementos formativos de la persona, pero que no están ligados exclusivamente a una materia u otra materia. No quiere decir que estén desligadas de ellas, pero no exclusivamente. Y yo creo que en este modelo curricular, que quiere dejar un espacio para que los centros puedan organizar actividades, puedan organizar proyectos, puedan organizar actividades de aprendizaje en servicio, puedan organizar actividades de otro tipo, junto con las materias, las áreas, los aprendizajes, podríamos decir, más tradicionales, yo creo que este tipo de trabajo sobre prejuicios encuentra un lugar específico y propio, ¿no? Por tanto, lo que vosotros planteáis como guía no es simplemente, bueno, pues una buena sugerencia general, bien intencionada, no. Queremos que sea algo que los centros puedan contemplar efectivamente y encontrarle un espacio para trabajar con sus estudiantes. Porque si en la educación secundaria y el bachillerato, que es a los que sobre todo está dirigida esta actuación, los jóvenes y las jóvenes que están, los adolescentes, los jóvenes que están en esas etapas, empiezan a poder tomar conciencia de cómo ven su mundo, de cómo lo organizan, de cómo lo conciben y de las ideas falsas, los prejuicios, los tópicos que puede haber en todo eso, a mí me parece que estaremos haciendo una gran tarea de apoyo a esas personas y además de apoyo a nuestra sociedad, trabajo social de primer orden, ¿no? A mí me gusta mucho que lo planteéis a través del proceso del teatro social. Debo decir que me agrada especialmente las conexiones que además tiene el teatro social con la figura de Paulo Freire cuando estamos celebrando el centenario de su nacimiento, ¿no? Cuando realmente es una cosa que está pasando un poco desapercibida, pero sin embargo me parece que destacar la relevancia que tiene esa fecha y esa figura en nuestro mundo actual, aunque pueda parecer que el contexto en el que trabajó era otro muy diferente, pero en el fondo los problemas humanos a los que se dirige están ahí y el teatro social engarza con eso, no es exclusivamente eso, ya lo sabemos. Nos explicarán mejor, pero engarza con todo eso. Y yo creo que es una herramienta interesante para que los centros puedan contemplar y puedan incluir y puedan pensar que algo pueden hacer en este ámbito, ¿no? Y entonces, por eso yo quiero agradecer a la FAD y a Facebook que hayan dado pasos en esta dirección. Primero, que hayan planteado un proyecto que va a analizar cuáles son los prejuicios y cómo se pueden desactivar, cómo se pueden tratar y desactivar esos prejuicios y convertir en reacciones racionales ante el mundo que nos rodea, lo cual es fundamental. Las encuestas que se hicieron y las que ahora se presentan, me parece que nos dicen mucho sobre todo eso, pero además no solo eso, sino la oferta de herramientas pedagógicas para que en la escuela se pueda trabajar, en los institutos, colegios, etcétera, se puede trabajar desactivación de prejuicios, ¿no? Y por eso a mí me agrada estar aquí, por eso cuando me invitaron a participar hoy en esta presentación, pues dije que contasen conmigo, porque me parece que todo lo que sea dar herramientas a los centros para que consigan que las personas que trabajan en ellos, bien como estudiantes, bien como docentes, dispongan de más herramientas para llevar a cabo sus actividades, me parece que es una labor muy meritoria. Y cualquiera que participe en ella, desde luego contará con nuestro apoyo, con el del Ministerio de Educación y Formación Profesional y con el mío singularmente, aunque sea más importante el del Ministerio. Así que nada, muchas gracias. Muchas gracias, Beatriz, muchas gracias, José Luis, por la oportunidad, por el trabajo que estáis realizando y por la aportación que hacéis. Pues muchísimas gracias, secretario de Estado. La verdad es que
hay algunas intervenciones institucionales que a veces no tienen tantísimo contenido como el que nos acabas de contar. La verdad es que es un privilegio escucharte porque efectivamente cómo se van articulando ese espacio del que dices con las herramientas efectivamente para construir una escuela que no solamente sea un espacio seguro, sino que además sea un espacio de desarrollo personal mucho más profundo y pues es una tarea de todos, la verdad. O sea que es un privilegio, como decía, tenerte y escucharte hoy aquí. Y si te parece, pues damos paso a la siguiente fase, que sería a Estribor Kuric, como decía, investigador del Centro de Filosofía sobre Adolescencia y Juventud, que nos va a comentar. Y yo, antes de darte paso, Estribor, creo que lo primero es que es sorprendente cómo en la investigación, y tú sé que lo vas a contar, como una amplia mayoría que supera el 80% de jóvenes entre 15 y 30 años dicen emitir estos prejuicios nocivos y el 94% recibirlo. La verdad es que, bueno, nos vas a comentar tú eso, que también es curioso cómo se es más consciente de recibirlos que de emitirlos, pero es que los porcentajes son tan amplísimos que realmente trabajar en este tema es algo absolutamente fundamental. Y nada más, te dejo, Estribor, los mandos y, como decía de nuevo, muchísimas gracias, secretario de Estado, y ya me desconecto la cámara y el micrófono para dejar paso a Estribor. Fenomenal. Muchísimas gracias, Beatriz. Bueno, lo primero, muchas gracias a todos y a todas los asistentes por venir. Es un auténtico placer y también muchas gracias al resto de personas que participan en esta presentación. Y como comentabais, este es un proyecto que se presenta hoy, que es muy amplio. Es un proyecto que empieza el año pasado y además me parece que es un proyecto muy ambicioso al combinar esta parte de investigación que comentabas ahora, Beatriz, para poder identificar y para poder analizar estos prejuicios y estereotipos. Y por otro lado, toda esta segunda parte de propuesta pedagógica a través de la guía docente que también vamos a presentar. Entonces, ahora también, si me ponen la presentación, empezamos un poco por aquí. Como veis, el proyecto Desactiva tus prejuicios, datos y estrategias para trabajarlos en el aula incluye, como decía, una parte de investigación previa y después una parte de intervención pedagógica. Entonces, para esta presentación vamos a partir del programa escolar, entrar un poco más en profundidad en esta iniciativa. Después comentaremos el concurso, que es un poco también una forma para visibilizar y motivar al alumnado a que participe. Y, por último, daremos unas pinceladas sobre las investigaciones que han posibilitado la creación de esta guía docente. Entonces, simplemente por concretar, es el proyecto que empieza en 2020 y se plantea esta parte de análisis y prevención al mismo tiempo de estereotipos y prejuicios. La parte de investigación ha sido elaborada por Empírica Influential and Research y también por Too Much Research Studio, y la parte de la propuesta de intervención educativa, como comentaba Beatriz, se fragua en un inicio en un ambiente universitario a través del aula de laboratorio de teatro social de la Universidad Complutense de Madrid y después lo recoge Desbordes Investigación Social para su elaboración. Y nada, entrando ya en materia, en el programa escolar, esta es una guía que se enfoca principalmente para trabajar en el aula, como comentabais, tanto con alumnado de secundaria como de bachillerato. Y lo que plantea es todos estos estereotipos y prejuicios que fueron surgiendo en las investigaciones previas, el dar herramientas al alumnado y al profesorado para poder trabajarlos de forma conjunta. El hecho de utilizar el teatro social, como comentabais, como herramienta principal en este proceso, tiene bastantes ventajas. Como comentáis, por un lado, es un hecho que es absolutamente participativo y genera todo un proceso de empoderamiento y autonomía en el alumnado y trata de romper un poco esas jerarquías entre profesor, alumno, que muchas veces se encuentran en las guías docentes y en los procesos pedagógicos.
y trata de generar un espacio, si ya la escuela es un espacio seguro, pues esto trata de potenciar ese aspecto de la escuela y generar un espacio donde los jóvenes y las jóvenes tengan herramientas diferentes a las que están acostumbrados para poder generar esa reflexión colectiva donde las personas, donde tanto el personal docente como el alumnado puede trabajar sobre sus estereotipos y sus prejuicios. La guía está enfocada a formar, por un lado, al profesorado y al personal docente para poder moderar este tipo de grupos y, al mismo tiempo, dinamizar todo este tipo de actividades que proponemos. Entonces, tanto el profesorado como el alumnado formaría parte como de un único bloque. Por lo que respecta a la estructura de la guía y la organización de la guía, estas que veis son principalmente los dos ejes que la marcan. Por un lado, en cuanto a las temáticas que han surgido de la investigación, como comentaremos luego, pero estas serían como las tres áreas donde más prejuicios y estereotipos hemos percibido que se generan tanto a la hora de emitirlos como a la hora de recibirlos. Por un lado, la parte de las ideologías políticas, por otro lado, la diversidad sociocultural, sobre todo asociada a personas migrantes, y, en última instancia, la diversidad sexo y género. Son tres áreas donde hemos encontrado que es que la problemática de los prejuicios y los estereotipos es más evidente y más afecta tanto en los discursos como en las prácticas de los jóvenes y las jóvenes. Por otro lado, en cuanto al contenido de la guía, básicamente la hemos subdividido en dos secciones, en dos partes. Una primera parte sería el enfoque más teórico y metodológico, donde se hace un poco una revisión histórica y teórica de lo que es el teatro social, que después de mi presentación también incluiremos un pequeño fragmento audiovisual donde se profundiza en este aspecto. Y, como comentabais antes, efectivamente se habla de Paulo Freire, se habla de Augusto Boal, se habla de algunos de los principales referentes teóricos a la hora de abordar este tipo de metodologías, que efectivamente no es una metodología nueva, pero creemos que hemos podido coger como diferentes elementos de esta metodología y combinarlos en una guía como muy concreta, donde te dan las herramientas necesarias para poder desarrollarlas en sesiones también muy específicas. Entonces, aparte de la parte teórica metodológica por donde se empieza, la segunda parte de la guía sería esta parte de planificación y organización y gestión de los talleres. Esta parte de planificación, lo que hemos hecho ha sido tratar de hacer una guía lo más adaptable posible a las necesidades del aula y de los centros y del profesorado. Esto es, como máximo, hemos planteado una participación de 4 sesiones de 50 minutos y como mínimo 2 sesiones. Al mismo tiempo, hemos tratado de poner muchos ejemplos en la guía, tanto en cuestión de temáticas como en cuestión de ejercicios, como en cuestión de dinámicas a la hora de hacer en el aula, para que sea la misma persona que vaya a dinamizar el grupo, el mismo personal docente, el que pueda escoger lo que más se ajuste a sus necesidades y a las necesidades de su grupo. Esto, básicamente, lo que implica es que si el profesor en ese momento tiene más tiempo para poder dedicarle o ya tiene un grupo de teatro formado, puede optar por realizar las 4 sesiones de teatro social. Sin embargo, si va más apurado hasta final de curso, que todo el mundo sabe que suele ocurrir, puede optar también por reducir este tipo de prácticas y aún así seguir trabajando las temáticas. Cuanto más tiempo se le dedica, pues siempre se puede entrar en más profundidad, pero hemos tratado de que tanto en las que más tiempo pueden dedicarle como en las que menos, se pueda entrar con algo de profundidad en el abordaje de los prejuicios y los estereotipos. Por último, en esta guía también se incluye una técnica de evaluación basada en cuestionarios antes y después de todo el proceso, que un poco lo que trata es de evidenciar los resultados del proceso, los resultados de la participación en este proyecto. Entonces, se harán varias preguntas sobre los estereotipos y los prejuicios que tienen los jóvenes y las jóvenes en el aula antes y después de participar en el proyecto, y entonces se podrá ver un poco esta evolución hacia dónde se dirige. También hay una cosa muy importante que hay en la parte teórica de la guía, que es esta importancia de las herramientas de diálogo. Esto es una parte teórica que bebe mucho de la mediación comunitaria, de dinamización sociocultural,
que tiene toda una estructura teórica y metodológica sobre cómo se puede abordar la resolución de conflictos, la mediación, sobre todo porque al final, cuando hablamos de estereotipos y prejuicios, entendemos que son muchas veces temas que pueden llevar a un conflicto o que pueden llevar a generar también una situación donde alguien se sienta interpelado o donde alguno de las personas que participen pues le afecte a nivel personal. Entonces, creemos que es muy importante insistir en que la guía genera también estas herramientas de cara al profesorado para que pueda abordar este tipo de problemáticas. Se ofrecen pautas de mediación comunitaria donde no solo es gestionar conflictos, sino también dinamizar los debates, dar voz a todo el mundo, asegurarse de que todo el mundo tenga acceso a expresar su opinión y a no sentirse excluido dentro del grupo y, en última instancia, a participar y a empoderarse en todo el proceso, que es un poco como el objetivo último de la guía. Entonces, esto estaría dentro de la parte teórica y dentro de la parte práctica lo que hemos hecho ha sido combinar estas 4 técnicas concretas del teatro social. El teatro social es algo muy, muy amplio que puede incluir muchas cosas, tiene muchas definiciones, tiene muchas técnicas y muchas aproximaciones. Lo que nosotros hemos hecho ha sido optar por una serie de técnicas muy concretas y muy específicas que consideramos que pueden ser muy útiles de cara al profesorado y que además son muy adaptables. Entonces, por ejemplo, simplemente por dar unas pinceladas, la que sería más compleja, por decirlo de alguna manera, que sí que exigiría, por ejemplo, tener las 4 sesiones, sería la del teatro foro, que consiste básicamente en, primero, establecer siempre una dinámica participativa para escoger la temática concreta sobre la que se quiere trabajar en función de lo que más importa al alumnado participante. De forma colectiva, diseñar una pequeña dramaturgia de 10, 15, 20 minutos o incluso menos, donde toda la dramaturgia se oriente hacia un conflicto final y después representar esa dramaturgia delante de otros alumnos y alumnas e invitarles a tanto participar en un debate sobre lo que han visto como intercambiarse por alguno de los personajes del espectáculo y proponer soluciones alternativas. Esto en experiencias previas hemos visto que tiene un valor incalculable a nivel de expresión, tanto emocional como corporal, como verbal y no verbal, porque permite ponerse literalmente en la piel de los personajes que se han diseñado, que se diseñan específicamente para poder abordar este tipo de conflictos, sea cual sea la temática. Estas otras 2 técnicas, la de teatro encuentro y teatro invisible, estaría adaptada a hacerlas en 3 sesiones. La de teatro encuentro empieza de forma similar, se hace una elección de la temática de forma participativa y se desarrolla una dramaturgia. Lo único es que en lugar de plantear un foro, un debate abierto, lo que se hace es invitar a personas a acceder a un espacio donde se les dice que va a haber un teatro encuentro y entonces cada una de las personas que hayan preparado un monólogo o un pequeño diálogo simplemente harán un petit comité y interpretarán lo que sea que hayan preparado delante de esa persona o grupo de personas. Y después se abrirá un debate. Esto es un proceso que es mucho más íntimo y también genera pequeños grupos en los cuales cada uno puede trabajar temáticas diferentes, que también nos parece algo muy, muy valioso. Por otro lado, el teatro invisible en lo que se propone es en generar dinámicas también que incidan directamente sobre la problemática. Esto es generar una dramaturgia, una serie de acciones que se hagan sin específicamente avisar a nadie de que es una performance o de que es una actuación y entonces observar cómo reacciona el entorno ante este tipo de situaciones. Obviamente con este tipo de técnicas hay que tener mucho cuidado también porque no en todos los espacios se puede desarrollar y según el tipo de temáticas también hay que tener mucha sensibilidad a la hora de plantearlo, pero en la guía también tratamos de abordar este aspecto del teatro invisible, que al final nos parece que es muy valioso porque cuando sorprendes a las personas ante este tipo de situaciones, muchas veces también sus propias reacciones nos hacen reflexionar a nosotros y a nosotras mismas y nos hacen pensar de forma diferente a cómo creíamos que iban a reaccionar. Por último, el teatro imagen sería la técnica más simple, por decirlo de alguna manera, pero aún así creemos que tiene un valor también muy grande, que sería utilizar el propio cuerpo a modo de estatua corporal para generar imágenes sobre un conflicto. Una vez más, elige una temática sobre la que se quiera trabajar y entonces, por grupo, se diseñan diferentes estatuas corporales que puedan formar una especie de cómic, podríamos decir.
Entonces, normalmente son 3 o 4 estatuas que se cambian después de un sonido, después de un gesto de alguna de las personas, y esas estatuas se utilizan para representar ese conflicto. Después se pueden incorporar diferentes herramientas, como es desde el mismo personaje que está representando a una persona en estatua, preguntarle desde el público qué siente, qué piensa, qué opina, o como un poco ese diálogo interno, ese monólogo interno que estaría teniendo ese personaje o esa estatua en ese momento, y al mismo tiempo generar ese debate con el resto del alumnado. Entonces, como veis, la idea es fomentar todo lo posible la participación y la reflexión colectiva desde las propias problemáticas que afectan al alumnado. Aparte de esto, también queríamos incidir un poco, al ser un proyecto educativo y docente, sobre cómo la guía trata de profundizar en estas competencias clave que se trabajan en esta época, en esta franja etaria, que es tanto la comunicación lingüística y no verbal, ayudar a la gente, a las personas que tengan un poco más de vergüenza o que les falte soltura a la hora de comunicarse, trabajar sobre esas capacidades. También competencias sociales y cívicas, porque al final los estereotipos y los prejuicios, como comentabais antes, hacen que la sociedad sea más injusta, y el poder abordarlos y poder trabajar sobre ellos contribuye a esta lógica de generar una sociedad más cívica y más justa. Generar ese espacio donde el imaginario colectivo pueda cambiar, que es un poco lo que propone el arte y la creatividad, que es el dar herramientas para que surjan nuevas situaciones que de otra manera no se nos ocurrirían, ¿no? Que puede que en una entrevista o en un grupo de discusión no sería fácil de sacarlas, sin embargo, a través de este tipo de técnicas esperamos que sí que pueda ser. Y al mismo tiempo, la diversidad de expresiones culturales, que como hemos visto es uno de los estereotipos y prejuicios más presentes. Entonces creemos que es fundamental el poder abordarlo y vivir en la piel de otros personajes y de otras personas a través de este tipo de técnicas. De esta forma, esto sería un poco hasta ahora la descripción así general de la guía, y llegamos a la lógica del concurso de Desactiva tus prejuicios. Como decía, es un poco, por un lado, la idea de profundizar de motivar al alumnado a participarse. Se puede inscribir de manera grupal como un mínimo de 3 miembros o también como un grupo de aula, y al mismo tiempo pueden presentar un trabajo que surja de este tipo de talleres. Hemos tratado de que sea un concurso lo más abierto posible, donde se pueda presentar una dramaturgia, se pueda presentar un proyecto, se pueda presentar una performance o una acción muy concreta, con lo cual cualquiera que participe puede lanzar cualquier propuesta que haya tenido. Se debe realizar a través de una persona mayor de edad, sea de la persona docente o alguno de los tutores de los que participen, pero invitamos a todo el mundo a formar parte de este proceso. Llegamos así a la parte final de la presentación, que sería un poco hablar de las investigaciones que han posibilitado la creación de toda esta guía. Entonces, la primera investigación que se hizo fue una investigación cualitativa basada en grupos de discusión y entrevistas en profundidad con jóvenes, donde un poco lo que se trató de hacer es perseguir el origen de los prejuicios y de los estereotipos. Ver hasta qué punto en los discursos de los jóvenes y las jóvenes se fraguaba en el ambiente familiar, en el ambiente escolar, en el ambiente de la primera infancia, este tipo de prejuicios asociados a lo que es ajeno o lo que no es ajeno, como procesos de rechazo o de reflexión en función de cómo se enfocaba y de dónde venía. Esta primera guía ya se presentó el año pasado y a través de ella lo que pudimos hacer fue profundizar sobre la parte cuantitativa, que sería la segunda investigación que se desarrolló, donde, como podéis ver, se hicieron algo más de 2.000 entrevistas. Se pasó el cuestionario a 2 submuestras, una de jóvenes menores de 30 años y una de mayores de 30 años, que básicamente lo que nos permitía era comparar esta diferencia entre la población joven y la población adulta, que muchas veces los estudios de juventud pecamos de poner el foco únicamente en jóvenes y no comparar con personas de más edad. Entonces es interesante esta comparativa, que os adelanto ya que la muestra permite asegurar que las personas de menos edad se ven más expuestas a estereotipos y a prejuicios que las personas de más edad. Lo primero que hicimos a través de esta investigación fue generar este mapa de calor, donde
básicamente lo que se hacía era, a través de estos 15 ítems que desde la primera investigación vimos que generaban más, o que había más estereotipos y prejuicios asociados, subdividirlos en función de los que más afectaban a las personas participantes. Entonces, había un grupo caliente donde les afectaba mucho, que eran las ideas políticas, la igualdad de género, extranjeros, personas migrantes, identidades nacionales y autonómicas, y los derechos de los animales, y después estos grupos templado y tibio que tenían un poco de menos impacto. También hay que tener en cuenta que muchas veces, por ejemplo, si os fijáis en el grupo tibio, la orientación sexual, el origen étnico y racial da la sensación de que genera muy pocos estereotipos y prejuicios, pero está directamente vinculado a categorías que están en el grupo caliente, que tienen que ver con personas migrantes o con personas o con la igualdad de género. Entonces, al final había que calibrar también el hecho de por qué se asociaban algunos términos, incluso algunos conceptos, a prejuicios menos evidentes, cuando en realidad se podían englobar un poco en la misma categoría. En cualquier caso, el mapa de calor nos ha parecido una herramienta muy útil a la hora de poder abordar el problema como una primera visión general sobre qué es lo que nos podíamos encontrar. Como veis aquí, la diferencia entre de cuánta gente emitía con frecuencia prejuicios y cuánta gente recibía, se observa que sobre la igualdad de hombres y mujeres es el porcentaje más alto de emisión de prejuicios, seguido de ideas políticas y después ideas de personas extranjeras, que son prácticamente 4 de cada 10 o 3 de cada 10. Y en cuanto a los que reciben con frecuencia, era también sobre ideas políticas y después sobre aspecto físico y la forma de pensar sobre la igualdad entre hombres y mujeres. También cabe destacar que en este caso las mujeres se veían mucho más afectadas por este tipo de prejuicios vinculados al aspecto físico, a la corporalidad o sobre cómo pensaban sobre la igualdad. Este es otro de los aspectos que comentaba antes Beatriz, que es uno de los aspectos más sorprendentes de la investigación, que es este hecho de que prácticamente el 80% de los jóvenes y las jóvenes son plenamente conscientes de que emiten prejuicios nocivos en algún momento. No solo eso es lo sorprendente, sino el hecho de que hasta el 24% lo hace de forma frecuente. Es algo de lo que en el discurso o en las encuestas se ve claramente de que los jóvenes y las jóvenes son conscientes de que es un problema real y es un problema que deriva en consecuencias reales a través de discurso de odio o a través de diferentes actitudes en la vida cotidiana, tanto en el espacio virtual como en el espacio no virtual. Y esto, llevado a cómo reciben los prejuicios, se eleva todavía más. El 94% de la juventud es consciente de que recibe este tipo de prejuicios que desvalorizan y hasta el 50% lo hace de forma muy frecuente. Entonces, como vemos también, aparte de que todo el mundo es consciente de que una buena parte es consciente de que emite de vez en cuando los prejuicios, incluso un porcentaje mayor es consciente de que los recibe. Sobre los perfiles de las personas que los reciben, es importante tener en cuenta que hay una retroalimentación entre quienes emiten y quienes reciben prejuicios. Normalmente los que más reciben también emiten más prejuicios, con lo cual es un poco un círculo vicioso. También es cierto que los de menor edad están más expuestos a dinámicas tóxicas en el ambiente virtual, por lo menos es lo que nos salía de la investigación, y esto también hacía que se retroalimentase un poco la emisión y la recepción de prejuicios. Y también se ligaba mucho una emisión elevada de prejuicios a las personas que estaban muy polarizadas políticamente y a las personas que tenían una actitud muy pesimista de cara al futuro. Sobre todo se asociaba a perfiles sociodemográficos donde la precariedad laboral y económica tenía una presencia fuerte. Y ya para terminar, simplemente por recapitular un poco las principales conclusiones de la investigación, es esta lógica de que el 80% de los jóvenes son conscientes de emitir prejuicios y un 24% lo hace de forma frecuente, mientras que hasta el 94% es consciente de recibir este tipo de prejuicios y prácticamente la mitad, el 50%, 49%, afirma que lo hace de forma frecuente. Hay una correlación clara entre emitir y recibir desvalorización. El hecho de ser mujer tiene un efecto claro ante la recepción de prejuicios. Prácticamente en todos los ítems las mujeres los recibían con más frecuencia. Y también esta correlación fuerte entre la recepción y emisión de prejuicios y una percepción pesimista hacia el futuro, tanto a nivel personal como a nivel de la juventud en general. Y nada, con esto terminaría un poco la presentación y si os parece ponemos ahora el pequeño fragmento audiovisual volviendo a la guía docente. Así que nada, quería daros una vez más las gracias a todos y a todas.
¿Trabajas en el ámbito educativo con jóvenes de secundaria y bachillerato? ¿Buscas nuevas metodologías para trabajar en el aula la prevención de estereotipos y prejuicios dañinos? ¿Quieres promover en tu alumnado actitudes contrarias al odio y la intolerancia? En este vídeo te proponemos aprender a utilizar el teatro social como herramienta de participación, mediación en conflictos e intervención socioeducativa. ¿Pero qué es el teatro social? Lo que hace es valerse de ese juego teatral, que sí que tiene el teatro, pero democratizando lo que es la actividad creativa que tiene el teatro. Lo que hace es alejarse de la mera acción de representar algo y lo que busca es transformar algo. Las características principales que tiene el teatro social sería plantear un conflicto de interés social, abrir posibles líneas y motivar a la gente a la participación. Sin público, ni actores, solo participantes y reflexión. El teatro social entiende la educación y la pedagogía como algo donde tiene que haber se tiene que generar una autonomía y un pensamiento crítico, porque de esta manera es como generamos situaciones y experiencias que es lo que nos va a hacer realmente aprender en un sentido cotidiano. Lo que ocurre en teatro social es que se rompen las jerarquías, ¿no? Como decía, o sea, no hay una persona que tenga el saber y personas que lo reciban, sino que se rompe esa jerarquía. Entonces, cuando eso ocurre, estamos dando la oportunidad a las personas de que puedan reflexionar sin que nadie les diga exactamente qué está bien o qué está mal pensar. El objetivo, fomentar el pensamiento crítico y la autonomía. Cuando tú consigues una comunicación y un diálogo entre las personas, al final estás de alguna manera motivando que puedas desarrollar ideas propias. Y eso creo que es muy potente a la hora de luchar contra los estereotipos y los prejuicios. Lo bonito de todo esto es que al final el resultado se va a ver en el grupo. Entonces, a nivel de docentes, yo creo que lo interesante de aplicar este tipo de técnicas es que al final los resultados exceden a mucho más de lo que tú te puedas imaginar. Estás no capacitando, pero estás dando la posibilidad de que se desarrollen unas capacidades que tu alumnado ya tiene y que a lo mejor normalmente no hay tantos espacios, ¿no?, donde se pueda dar. Entonces de repente te vas a encontrar con personas mucho más autónomas, ¿no?, y que a lo mejor no van a necesitar tanto de ese acudir en cuanto hay un problema, de oye, profe, me pasa esto, o de es que mira, ha habido este conflicto, o es que fulanito o fulanita ha dicho no sé qué y fíjate lo que ha pasado, ¿no? O sea, de repente se va a generar un ambiente donde el propio alumnado va a ser capaz de detectar malestares, de detectar cosas, ¿no?, que a lo mejor no se están cuidando y tener esa capacidad comunicativa, o sea, desde el diálogo y desde la reflexión y sobre todo desde el respeto y la tolerancia de poder gestionar, ¿no?, un conflicto y de buscar soluciones en común. Desactiva tus prejuicios y piénsalo otra vez. El proyecto de Facebook y FAT para eliminar estereotipos nocivos en la juventud española. Participa y descarga la guía docente. Yo creo que es muy satisfactorio el ver que tu capacidad a lo mejor docente se pueda ampliar, de que tengas un grupo más vivo, de que tengas un grupo más curioso, más, no sé, más solidario. Bueno, buenos días a todos. Vamos a comenzar con el turno de preguntas. Tenemos unas cuantas y para ello invito a mi compañero Estribor que se conecte de nuevo porque, bueno, pues la mayoría yo creo que él es la persona. Estribor, encantada de saludarte. Oye, fantástico. Hola, buenas. Fantástica la exposición, muchísimas gracias. Muy interesante y comentarte pues que están entrando algunas preguntas que bueno, pues que te voy a ir trasladando. Vamos a darle más o menos unos 10 minutitos. Perfecto. Vale, pues mira, una pregunta que nos hace una compañera de medios de comunicación, que es Adela Molina, de la cadena SER, pregunta, no tengo muy claro qué entiende la investigación por prejuicios. ¿Entran en esta categoría los chistes, por ejemplo? ¿Podría aclarar de qué estamos hablando?
Pues la verdad es que es una pregunta muy buena, porque a través de la investigación lo que podíamos ver era que, aunque en el discurso de los jóvenes y las jóvenes parecía que tenían claro lo que era un prejuicio o lo que era discurso de odio, después en la práctica había muchas zonas o muchos aspectos de estos prejuicios que realmente no quedaba claro si lo eran o no. Y el humor, por ejemplo, la comedia era uno de estos ámbitos donde se generaban muchas dudas. Entonces, en la investigación lo que hemos tratado es de incorporar todo tipo de intercambios y de interacciones, incluyendo también chistes y el ámbito humorístico, en el cual se toma la parte por el todo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Se coge una serie de rasgos concretos de un grupo de personas y se generalizan a todo un colectivo y, en el caso de los prejuicios concretamente, cuando estas generalizaciones incluyen un carácter peyorativo, ¿no? En este sentido hablamos de prejuicios negativos. Pero sí, efectivamente hay muchas dudas en los discursos de los jóvenes y las jóvenes sobre cuándo es exactamente válido o no hacer este tipo de interacciones. Perfecto, gracias. Hay una pregunta que nos hace también un asistente, Raquel Díez, que nos dice que si para poder llevar a cabo este programa en el aula se necesita tener una formación previa en teatro. Pues muchas gracias por la pregunta y lo que hemos intentado es que no sea necesario. La idea que tenemos con este proyecto es que sea lo más accesible posible tanto a diferentes centros educativos como al alumnado que participe. Entonces, en la guía lo que hemos tratado es de hacer una especie de manual de instrucciones lo más claro posible para que el personal docente que quiera pueda coger la guía y autoformarse e incluso hacerlo de forma colaborativa con el propio alumnado y proponerles cosas directas desde la propia guía para poder hacerlo aunque nunca antes haya tocado el teatro o el teatro social. Entonces, sí, nuestra idea es que no sea necesario. Nos preguntan también, en este caso María Sánchez, si sería posible adaptar este programa también para menores de 14 años o quizá alguna de las técnicas. Bueno, la guía la hemos pensado para personas de secundaria y bachillerato, mayores de 14, sobre todo en cuanto a las temáticas y los ejemplos que hemos puesto en la guía, es posible que sea más difícil de adaptar a cortes de edad más jóvenes. Sin embargo, el teatro social no tiene edad. Al fin y al cabo son herramientas y técnicas que si una persona docente quiere cogerlo por su cuenta y adaptarlo tanto a nivel de contenidos como a nivel de temáticas o de herramientas, sí que se podría hacer una adaptación. Pero la guía concretamente con los ejemplos que tiene sí que está pensada para esa población adolescente. Nos preguntan también si esta guía incluye pautas de resolución de conflictos que puedan surgir entre el alumnado. Sí, justo hemos querido insistir mucho en la parte teórica de la guía sobre este aspecto, porque, como comentaba, al final los prejuicios y los estereotipos generan conflicto inevitablemente y creemos que es importante que el personal docente que vaya a dinamizar los grupos tenga estas herramientas para poder gestionar los conflictos y buscar una resolución. Son técnicas que vienen sobre todo de la mediación comunitaria que permiten un poco tratar de dar voz a todas las personas que quieran participar en este debate e incluso fomentar el hecho de que las personas que le den más vergüenza o que estén más cortadas tengan esas herramientas para poder participar. Hay varias preguntas relacionadas con el concurso. Una de ellas, que varias personas lo han preguntado, es ¿cuándo se abrirá el plazo de presentación? Y nos preguntan también, no la voy a proyectar, que si podrías poner algún ejemplo de cómo sería algo que se pudiese presentar al concurso. Vale. Pues el plazo de presentación del concurso irá ligado un poco a este curso escolar que viene, básicamente porque ahora ya estamos circulando la guía y la investigación en la página web del proyecto, entonces ya el personal docente interesado puede acceder. Y la lógica es que se implemente ya desde el principio del curso del año que viene. Entonces, en cuanto se implementen las dinámicas de la guía, al mismo tiempo se podrá abrir el concurso. No tenemos fechas todavía concretas, si no me equivoco, pero a modo orientativo sería pues, para inicios del curso que viene. Y en cuanto a ejemplos concretos, hay muchísimos y invito a cada uno a imaginarse diferentes opciones.
Pero, por ejemplo, hay ejemplos muy claros, como por ejemplo, en un aula donde puede haber diferentes grupos étnicos, es posible que se quiera trabajar sobre cómo una persona se siente discriminada o no se siente discriminada por su color de piel o por su origen social o étnico. Entonces, se puede diseñar una pequeña historia de 5 o 10 minutos en la que uno de los alumnos entra en un conflicto con otro alumno y entonces diferentes personajes a su alrededor pues se pueden poner de parte de uno de los dos, de parte del alumno que se siente agredido o de parte de los alumnos que le agreden. Entonces, esto genera un poco un clímax del conflicto que puede terminar o con una intervención del profesor o con una intervención de otra persona ajena al alumnado y después abrir esa escena directamente al resto del público presente y poder debatir sobre ello o incluso intercambiarse por alguno de los personajes, tanto protagonistas como secundarios, para plantear alternativas. La idea del teatro social es reflejar siempre esa lógica del conflicto que no acabe bien para poder trabajar sobre ese conflicto. Porque claro, si hacemos una obra donde todo es maravilloso, es complicado generar el debate. No hay nada que arreglar. Si todo es maravilloso, no hay nada que arreglar. Sí. Bien, pues la verdad es que están entrando muchas preguntas. Vamos a hacer dos más. Una relacionada todavía con la guía que nos hace Ani Urrita Vizcaya, que dice que si la guía está pensada para poder utilizarla por el profesorado de manera autónoma o si hay una propuesta de acompañamiento, algún tipo de formación, seguimiento, mentorización. La lógica de la guía está pensada para que se pueda utilizar de forma autónoma, que en la misma guía están todas las herramientas necesarias para que el profesorado pueda cogerla y adaptarla a sus propias necesidades y al centro en el que esté o al grupo del alumnado con el que cuente. Aún así, en caso de dudas o de necesidades, al final también estamos nosotros disponibles para poder contestar a través del correo o a través de la página web. Y creo que vamos a terminar con una pregunta de una compañera también de medios de comunicación, de Silvia, de Informativos Telecinco, que nos pregunta si, por favor, Stribor, podrías poner algún ejemplo de los prejuicios más generalizados. Sí, como os comentaba, a nivel de temáticas, los prejuicios más extendidos tienen que ver, por un lado, con ideologías políticas, por otro lado, con el origen étnico o migratorio de las personas y también con elementos de género y de sexo. Entonces, los prejuicios son de todo tipo, van desde las cosas más simples relacionadas con el cuerpo, con la imagen corporal o con la forma, relacionadas con actitudes negativas asociadas al hecho de la vagancia o la pereza o a gente que viene a hacer acciones que no están bien vistas. Entonces, realmente no son prejuicios nuevos, son prejuicios que han existido siempre, pero lo que nos ayuda a la investigación es un poco a focalizar en las temáticas que más afectan a los jóvenes y a las jóvenes. Fantástico, pues muchísimas gracias, Stribor. Lamentablemente no tenemos más tiempo para preguntas, pero bueno, vamos a contestar a todas las que podamos a través del chat y si no, os invito, nuestros compañeros de la FAD han puesto arriba, veréis un botón que tiene acceso a la web, ahí tenéis mail, tenéis formularios para, bueno, pues realizar todas las preguntas que queráis. Muchísimas gracias, Stribor, y nada, solo vamos a dar paso a Beatriz. ¿Qué tal, Beatriz? Hola. Nosotros nos retiramos para que cerréis el acto. Gracias. Perfecto. Hasta luego, muchas gracias. Fenomenal, pues le voy a dejar a José Luis que cierre más institucionalmente el acto. La verdad es que tengo que decir que efectivamente me ha parecido un lujo escuchar a Stribor. La verdad es que se nota cómo lo vive, lo conoce, lo experimenta y yo creo que ha sido una exposición clarísima y que ha generado mucho interés. También quería estos últimos minutos dar las gracias al equipo de FAD, que no lo he hecho al inicio y que ha hecho un esfuerzo muy importante no solo para poner en marcha este proyecto, sino también este evento, y no quería dejar de dar las gracias y a todos todas las asistentes, que realmente pues la retención en este evento ha sido impresionante y todavía tenemos a 76 personas después de una hora de presentación. Y nada más, muchísimas gracias y te dejo, José Luis, para que cierres tu evento.
Muchas gracias, Beatriz, y además que lo estamos haciendo en hora, perfectamente. Simplemente brevemente, pues bueno, coincido contigo en la exposición de Stribor, en la importancia, obviamente, de este proyecto. También en lo que has comentado sobre las palabras del Secretario de Estado. Agradeceros, obviamente, agradecer a la FAD el trabajo conjunto aquí y al Ministerio de Educación en la colaboración intensa. Como decía al principio, pues esto a nivel de Facebook pues es pues una muestra de nuestro compromiso para proteger, obviamente, en nuestras plataformas, pero también, como decía, en lo que podemos tener impacto en la sociedad en su conjunto, todo lo que tiene que ver con evitar el discurso de odio, evitar esas circunstancias que puedan llevar a la gente, a las personas, a sentirse pues de alguna manera amenazadas, de alguna manera señaladas por algún tipo de circunstancia, y el hecho de que se trabaje en las escuelas o en lo que se trabaje con los jóvenes y las jóvenes pues es muy importante en la parte de esos prejuicios que puedan llevar, insisto, a esas consecuencias. Nada más, muchísimas gracias y insistir de nuevo en el agradecimiento tanto a la FAD como al Ministerio de Educación. Muchísimas gracias a todos.